Tú que al débil levantas y le haces andar como el águila, hazme volar. Débil, por cierto, me siento. Poca experiencia en tomar la palabra de Dios y predicar el evangelio. Débil. Pero la palabra nos ha enseñado que a lo débil del mundo escogió Dios. Bendito sea el Señor por su gran misericordia. Yo quiero en este día tomar dos lecturas para que la palabra de Dios primeramente hable a nuestros corazones, para que sean emblandecidos, para que la palabra de Dios haga mella en nuestros corazones, en nuestras mentes, y por nuestra boca salga palabra de Dios para la gloria del Señor. Primeramente, quiero pensar que la palabra de Dios nos redarguye de pecado. Quiero pensar que el Señor Jesucristo, como dice Juan 3:17, Dios envió al mundo al Señor Jesucristo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero no podemos dejar de pensar en el estado de donde nos sacó a los que somos salvos y en el estado en donde el hombre y la mujer se encuentran antes de ser salvos. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente no hay hombre ni mujer justa en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Esa era la condición. Y es la condición de los que aún no se han convertido. Destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Es importante abrir el corazón a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que redarguye nuestros corazones, no la persona. La gloria siempre será para el Señor. Nosotros somos meros siervos del Señor, esclavos del Señor, con gusto, por cierto, porque nos gozamos del Señor Jesucristo. La lectura que quiero tomar ya con esto en mente, sabiendo, ¿no es cierto?, de nuestra condición, en Primera de Pedro. Dice, vamos a saltarnos el Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a saltarnos el 1 y vamos a comenzar del verso 2 en adelante. Elegidos según la presciencia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está
preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en los cuales vosotros os alegráis aún ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, subrayemos la palabra fe en nuestro corazón. Pensemos en la palabra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Piensen la palabra fe, que es la salvación de vuestra alma. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. En nuestros corazones la palabra salvación del en caída. En el pensamiento la palabra salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indagaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Se entiende? Está hablando de los profetas que escudriñando qué persona y qué tiempo indagaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Hasta ahí va la palabra en Primera de Pedro por ahora. Nos habla con respecto, ¿no es cierto?, esta bendita palabra a la fe, a la salvación, al propósito de Dios para con los hombres y mujeres del mundo. Si pensamos en el lugar que nos encontrábamos, los que somos salvos, y se encuentran los que no son salvos, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, son destituidos de la gloria de Dios. Si pensamos y vamos más atrás en la palabra de Dios, podemos pensar desde el comienzo, desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Desde entonces arrastramos el germen del pecado. Si seguimos más adelante, pensamos en las ciudades de Somorra y Gomorra. Fueron castigadas por el pecado. Y fueron desaparecidas con fuego y azufre, según entiendo, dice la palabra de Dios. Si seguimos un poco más adelante, en los tiempos de Noé, Dios mandó el diluvio por causa del pecado. Tengamos claro, amados hermanos y personas que nos escuchan, Dios es santo, santo, santo. Abomina el pecado y no tolera ni una risma de pecado en su presencia. Es importante. Los que somos salvos
Somos salvos por la obra redentora realizada por el Señor Jesucristo a cabalidad completa, magna, perfecta, justa. No hay nada que agregar. En donde el justo Hijo de Dios se entregó por nuestros pecados hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El Señor Jesucristo fue necesario que derramara su sangre para lavarnos y redimirnos de la inmundicia del pecado. El pecado en aquellos tiempos era comparado con la lepra. La lepra, cuando atacaba al cuerpo de los hombres, trascendía de mal olor. Fuimos limpios. Los que somos limpios, los que somos salvos, y pueden ser limpios los que reciben la palabra de Dios para salvación. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Ya sabemos, están destituidos de la gloria de Dios, dijo la palabra. Dice que la paga del pecado es muerte. Entendimos lo que es muerte. Dios es vida. El Señor Jesucristo dice, yo soy la vida. La muerte es lejana a Dios. Lo que está lejano de Dios es muerte. Lo que está lejano de Dios es tinieblas. El Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí, yo no le echo fuera. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Reciben el mensaje? El mensaje de la palabra de Dios, por cierto. La gloria es del Señor. Si yo tomara esto para mí, sería vanagloria. Y la vanagloria no tiene frutos. La palabra del Señor tiene frutos en nuestros corazones. Deje que la palabra de Dios se impregne en vuestros corazones y que sea el Señor el que transforme vuestras vidas. Quiero hacer un alcance y tomar otra lectura, porque como yo estoy claro que la palabra de Dios es la que nos redarguye y que transforma nuestros corazones, y lo que leíamos hace un rato de Primera de Pedro hablaba de los profetas. Bueno, aquí hay un profeta. Vamos a leer en Isaías 53. Vamos a comenzar desde el verso 1 en adelante. Ya creo, vamos a ir viendo hasta qué versículo conforme vayamos haciéndonos de la palabra de Dios. Dice el primer verso, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, veámoslo bien, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hasta ahí la palabra de Dios. A mí me da gusto leer la palabra de Dios porque yo le ruego al Señor tenga misericordia. Le pido que si me va a utilizar, sea su palabra la que sale por mi boca para la gloria del Señor. Interesante esta palabra en Isaías 53. En sus tiempos, léala. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y por cierto, necesitamos fe para alcanzar la salvación porque la palabra nos enseña que por gracia somos salvos, por fe. Y esta no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ves que la palabra es don de Dios? ¿Ves que si usted lee la palabra, por el oír de la palabra de Dios, viene la fe? Nada nuestro. No hay ningún mérito nuestro. El mérito es todo y total y completo al Señor Jesucristo y al Padre por su amor incondicional. Cierto que el amor del Padre es el principio de esta salvación. Él ideó esta forma maravillosa de salvación. Escuche Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice claramente todo aquel que en él cree. Eso es fe. Y no es nuestra. Y viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si es que nuestro corazón se emblandece y recibe la palabra. Porque si permanece endurecido, la palabra no germina, no crece. Es importante. Esta salvación es tan grande, es tan preciosa, que lo que nosotros merecíamos es la condenación eterna, el infierno, estar destituido de la gloria de Dios, como decía la palabra, como dice la palabra está vigente siempre. Y Él tuvo misericordia. Y Él nos amó de tal manera. Y Él ideó esta forma perfecta, magna, completa de salvación. Nada nuestro. Por gracia soy salvo. Por fe. Y esta no de vosotros, pues es don de Dios. Emblandezca su corazón. Dele lugar a la palabra de Dios en su corazón. Para que desde ahí no salgan cosas malas, sino salgan cosas del Señor con conocimiento de la palabra a nuestras mentes y que nuestro corazón deje de ser endurecido y pecador y que nuestra mente deje de almacenar malos pensamientos y turbios pensamientos y que nuestra boca exprese de la palabra de Dios para la gloria del Señor y no para la gloria del enemigo. Por cierto, la palabra de Dios redarguye de pecado. Y siento que cuando uno habla y predica de la palabra, primeramente, la palabra va a redarguirnos de pecado al que habla.
El Señor tenga misericordia. Que esta bendita palabra de Dios quede impregnada en vuestros corazones para salvación por fe, por gracia, por el amor del Padre y por esta gracia bendita realizada por el Señor Jesucristo. Hay una pregunta en la palabra de Dios que dice, y que a mí me toca, porque la escuché muchas veces y no puse atención y ahora la entiendo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa es una pregunta de la palabra de Dios. Y es una respuesta de la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oiga, tú y tu casa. Mire qué interesante. Es por fe, ¿ah? Es por fe. Si usted lo cree, está hecho. Y si usted lo cree a media, no funciona. Y si usted no la cree, la palabra de Dios, menos funciona. Por eso es necesario que el corazón sea emblandecido y que la mente entienda y reciba el mensaje de la palabra de Dios. El Señor bendiga su palabra y bendiga a todos los que abrieron su corazón. Gracias, hermano. Es notoria la debilidad, es notoria que me falta mucho. Gracias doy a Dios porque ha permitido en esta hora un siervo un poco ignorante, pero conociendo en parte su palabra hasta donde Él me lo ha permitido. Queremos, bendito Padre Celestial, pedir por tu palabra, pedir para que hayan salvos para la gloria del Señor. Tu palabra nos ha enseñado, Padre, que hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente. Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre, glorificado sea su nombre, oh Dios bendito, en el nombre bendito y poderoso del Señor Jesús. Amén.